Bueno, hoy empezamos el tema de análisis de variancia a una vía. Las abreviaciones en inglés de esta técnica es ANOVA, en español ANDEVA, de variancia. Vamos a ver cómo inicia el término del análisis de variancia, un poco de referencia del concepto, fuentes de variación, los supuestos, las hipótesis y las diferencias entre pares de promedios para diseños balanceados y no balanceados. Entonces, como objetivos de aprendizaje se pretende que el estudiante pueda plantear y verificar hipótesis para más de 2 promedios. Entonces, lo que vimos en las lecciones anteriores, ¿verdad? Planteábamos una proporción o un promedio o 2 promedios, ¿verdad? Aquí vamos a verificar hipótesis con respecto a más de 2 promedios. Y además que pueda determinar entre cuáles promedios se encuentran las diferencias significativas, ¿verdad? Las herramientas que ustedes tienen ahí, la calculadora, el lapicero, lápiz, la compu, etc. Ok, entonces el análisis de variancia lo utilizamos para verificar si 2 o más poblaciones tienen diferentes promedios. Para esto lo que hacemos es un examen de las variancias muestrales. El término se origina en la agricultura, donde el concepto de tratamiento se utiliza para verificar el rendimiento promedio de los cultivos con diferentes semillas, fertilizantes o plaguicidas. Entonces, aquí en las carreras de ustedes, la palabra tratamiento, ¿verdad? Podemos decir que es el tipo de publicidad que vamos a utilizar, o el canal, o la diferencia entre las compras promedio, ¿verdad? ¿Qué es lo que genera esa diferencia? El tipo de comprador. Entonces vamos a ver este ejemplo y vamos a ver algunos conceptos del análisis de variancia. Dice que el director de una empresa desea determinar si 3 programas de capacitación tienen efectos diferentes en los niveles de productividad. Se selecciona al azar 14 empleados a los cuales se les aplica un examen al terminar la capacitación y se desea determinar si existen diferencias significativas en las calificaciones promedios según el tipo de capacitación recibida. Entonces vamos a ir identificando a partir de este ejemplo algunos conceptos básicos. El primero es el concepto de unidad experimental, es decir, dónde se realizan las mediciones. Es el mismo concepto de unidad de estudio o unidad estadística, ¿verdad? En este caso, en este ejemplo en particular, es el empleado el que recibe el curso, entonces ahí es donde vamos a hacer las mediciones de cada una de las personas que recibe la capacitación. El factor es la variable que determina el impacto en las unidades experimentales. Para este ejemplo en particular, el impacto o el cambio que se va a dar en cada una de las unidades experimentales, el factor es la capacitación recibida. Y el tratamiento hace referencia a lo que son los niveles del factor, es decir, los 3 tipos de capacitación. La forma en la cual vamos a seleccionar los tratamientos determina si utilizamos un modelo de efectos fijos o un modelo de efectos aleatorios. El modelo de efectos fijos es cuando yo selecciono los tratamientos antes de realizar el estudio, que es el ejemplo que estamos utilizando aquí. Y el modelo de efectos aleatorios es cuando los tratamientos se seleccionan en forma aleatoria. Entonces aquí los tratamientos los vamos a fijar antes de realizar el estudio. Antes de aplicar la técnica de análisis de variancia deben de cumplirse estos 3 supuestos. Primero, que las poblaciones se distribuyen normalmente, o sea que las poblaciones siguen una distribución normal, ¿verdad? Entonces nosotros verificamos este supuesto de normalidad. Además de que las poblaciones tienen la misma variancia. Hay pruebas que se utilizan para verificar igualdad de variancias. Y que las muestras son seleccionadas en forma independiente. Entonces, estos son como requisitos indispensables antes de poder aplicar la técnica de análisis de variancia. El análisis de variancia a una vía tiene 3 fuentes de variación. Una fuente de variación que se produce entre las muestras o entre cada uno de los tratamientos. Una variación que se produce dentro de cada una de las muestras, que es la fuente de variación del error. Y la suma de estas 2 fuentes de variación entre y dentro es la fuente de variación total.
Aquí trabajamos con ANOVA una vía porque las unidades experimentales se asignan a diferentes niveles de un solo factor. Solamente tenemos lo que son los tratamientos. Y comparamos entonces esas fuentes de variación que se producen entre las muestras o entre los tratamientos dentro de cada una de las muestras, que es la fuente de variación del error y lo que vamos a hacer es una razón, la razón F. Esto se debe a Ronald Fisher, que fue matemático británico, biólogo y estadístico. Aquí hay algunas cosas de las que Fisher realizó. Padre de la estadística moderna y del diseño experimental, trabajó en una estación agrícola experimental. Lo que les dije al iniciar la presentación, que él vio el crecimiento de los cultivos a través de diferentes fertilizantes, ¿verdad? Y contribuyó también a clarificar funciones que desempeñan la mutación y la selección natural de la genética. Entonces, lo que hacemos es comparar la variación que existe entre los tratamientos con respecto a la variación que existe dentro de los tratamientos. Ese es el cálculo que vamos a hacer para determinar si los promedios son diferentes. Entonces, bueno, les vuelvo a poner aquí el ejemplo. Una vez ya definidos estos conceptos, ¿verdad? Son 14 empleados, se les aplica un examen al terminar la capacitación y nos dice la pregunta con un 5% de significancia. Se puede decir que al menos una de las calificaciones promedio es diferente según el tipo de capacitación recibida. Entonces, bueno, estos son los datos que nos dan, ¿verdad? Entonces, la primera persona que utilizó el método autodidacta sacó un 85, la segunda persona un 72, la tercera un 83, la cuarta un 80. En promedio, las 4 personas que se seleccionaron para usar este método autodidacta tuvieron un 80. ¿Ya? Luego aquí el método por computadora y el método con un supervisor. Y el promedio total de las calificaciones. Entonces, vamos a definir un paso cero donde vamos a establecer la variable respuesta. ¿A qué le voy a calcular el promedio, verdad? Entonces, este valor de aquí, más este, más este, más este, ¿verdad? Aquí obtenemos un promedio. Entonces, la variable respuesta que nos indica aquí es la calificación, ¿verdad? La calificación promedio es diferente según el tipo de capacitación recibida. Siempre vamos a definir en el paso cero, donde estamos estableciendo los datos, la variable respuesta. En este caso sería la calificación recibida. A esa le voy a calcular el promedio. Y luego voy a definir los tratamientos, ¿verdad? Que eran los niveles del factor que genera el impacto en las unidades experimentales. En este caso son los 3 métodos de capacitación. Entonces yo lo que quiero ver es si este promedio, ¿verdad? De 80 es estadísticamente diferente con respecto a este otro de 81, ¿verdad? Para saber si hay un efecto que se produce por el tipo de capacitación. Vean que las personas que tienen, por ejemplo, un supervisor, tienen un promedio mayor, ¿verdad? 80, 81, 85. Pero estas diferencias entre un promedio y otro son estadísticamente significativas. Eso es lo que estamos planteando aquí por medio del análisis de varianza. Ok, entonces planteamos las hipótesis, que sería el promedio de la variable respuesta, el promedio de las calificaciones, según el método autodidacta, es igual al promedio de las calificaciones con el método de computadora y es igual al promedio de las calificaciones con un supervisor. Siempre en la nula, recuerden, ponemos igualdad de promedios o de proporciones, en este caso promedios, ¿verdad? Que es lo que estamos trabajando aquí con el ANOVA, con el análisis de varianza. Y en la alternativa, siempre vamos a identificar que por lo menos una calificación promedio es diferente según el método de capacitación. Pues por lo menos una es diferente. Si una es diferente es porque está comparada con otra. Entonces, por aquello de que vean en los casos o en el libro que dice al menos un par, ¿verdad? También se pueden plantear así, al menos un par de calificaciones promedio son diferentes según el método de capacitación, ¿verdad? Yo siempre lo pongo con al menos una, porque si una es diferente es porque está comparada con otra. Entonces, al menos una calificación promedio es diferente según el método de capacitación. Aquí especificamos la variable que está marcando el impacto, ¿verdad? La variable de los tratamientos.
y la variable respuesta que definimos. Nivel de significancia ya nos lo dan, 5%, y lo que vamos a trabajar es el estadístico F. En el libro de fórmulas, que ustedes tienen por ahí en la página 17, ahí están las formulitas de cálculo para llenar la tabla de análisis de varianza. Arriba vienen las sumatorias. Viene la suma de cuadrados total. Esta, suma de cuadrados total. Luego la suma de cuadrados de tratamientos y la suma de cuadrados del error. Entonces, para que ustedes sepan de dónde sale cada una de las cosas, ahí están en la página 17 especificadas, las sumatorias que se realizan para cada uno de los datos que tenemos establecidos ahí en el enunciado. Los grados de libertad para los tratamientos son las columnas menos 1, los grados de libertad del error son el total de datos menos las columnas, y los grados de libertad totales son R-1, el total de datos menos. Y de aquí entonces sacamos lo que son los cuadrados medios o el promedio de los cuadrados, que es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Eso nos da los cuadrados medios de los tratamientos y los cuadrados medios del error. Y al final dividimos cuadrados medios de tratamientos entre cuadrados medios del error, y eso nos da el valor de la F, del estadístico que requerimos. Ya anteriormente vimos la Z y la T como distribuciones simétricas. Esos son los estadísticos que utilizamos para verificar si dos promedios o dos proporciones eran iguales, diferentes, mayores o menores. Aquí estamos utilizando el estadístico F, que es una distribución con asimetría positiva, ¿verdad? La F solamente tiene valores positivos, va de 0 hasta más infinito, ¿verdad? Son sumas de cuadrados, entonces todas las diferencias que estamos trabajando están al cuadrado, por lo tanto no tenemos valores negativos. Que estas son las fórmulas de las que estaba mencionando ahora, de las sumas de cuadrados total, la suma de cuadrados de tratamientos y las sumas de cuadrados del error. Ahora con las clases así en línea, ¿verdad? O la virtualidad, pues ustedes están ahorrando todo esto, ¿verdad? Todas estas sumatorias, porque ya están programadas en Excel. Entonces, digamos que no voy a entrar en detalle en los cálculos, pero con mucho gusto, si alguien quiere hacerlos a mano, podemos ver el detalle de F sub I, que viene aquí, observaciones de la fila en cada tratamiento, X barra J, que es el promedio de J, que J son las columnas, el promedio de los tratamientos, X doble barra, que es el promedio general, ¿verdad? Que dice gran media por las observaciones. Entonces, aquí está como el detalle de las sumas de cuadrados. Aquí está el cálculo, como les digo, bueno, antes lo hacíamos así. Entonces, el primer tratamiento, no sé si recuerdan los datos o si le tomaron una foto a estos datos, el primer tratamiento tiene 4 observaciones o 4 filas, los otros tienen 5, ¿verdad? El promedio es 80 y el promedio general 82.14. Entonces ahí hacemos las sumatorias, 4 filas, promedio de tratamiento, promedio de general, suma, ¿verdad? Porque es una sumatoria aquí. Estas diferencias al cuadrado, promedio de tratamiento 2, promedio general, promedio de tratamiento 3, promedio general. Ahí tenemos la suma de cuadrados de tratamiento, luego la del error, que ahí hacemos las diferencias de cada uno de los valores, X sub I J menos el promedio de la columna y esas diferencias al cuadrado. Y la suma de estas dos es la suma de cuadrados total. Entonces aquí está la tablita, ya con todos los valores, ¿verdad? 65.71, 186, 251, que es la sumatoria de estas dos, los grados de libertad, los promedios de los cuadrados y la F resultante, la F calculada, que es el paso 3. Paso 4 sería buscar el valor de la tabla o buscar el valor de la probabilidad asociado al F calculado, que de hecho ahí Excel nos da la probabilidad. Entonces esto sería con las tablas, por si tuvieran que usar las tablas, les voy a indicar el procedimiento, aunque preferiblemente usar el VP, el valor de la probabilidad, que ya nos lo da Excel. Para buscar el valor de la tabla,
La distribución F hace referencia a lo que son los grados de libertad del numerador y el denominador. Entonces tenemos C menos 1, que es el numerador, y N menos C en el denominador. Entonces las tablitas de la F, arriba tienen el nivel de confianza o el nivel de significancia, ¿verdad? Vean que dice F 0.95, 0.05. Grados de libertad del numerador y grados de libertad del denominador. Entonces en este caso era 5% de significancia, C menos 1 son 2, 2 en el numerador, y N menos C son 11, ¿verdad? Grados de libertad de tratamientos y grados de libertad del error para buscar la F de la tabla. Entonces 2 y 11. Este sería el valor, 3.98, ¿verdad? Valor de la tabla. Recuerden que ese valor lo que hace es fijar el límite entre la zona de rechazo y no rechazo. Y después lo comparamos con este valor calculado. Entonces, repasando ahí los conceptos que ustedes ya saben, utilizando el método estadístico, y el valor de la tabla me da 3.98, que fija el límite, y lo comparo con el calculado que me dio 1.94, ¿cuál es la decisión que tomo? ¿Rechazo o no rechazo? ¿A dónde cae este valor? ¿En qué zona? No rechazo porque es menor el calculado que el de la tabla, ¿verdad? Está en la zona de no rechazo. Muy bien. Y esta es la tablita esta que les mostré aquí es haciendo los cálculos a mano, ¿verdad? Si tuviéramos que hacerlos a mano. Esta es la salida de Excel. Entonces aquí nos da como un resumen de los datos, el total de datos en cada uno de los tratamientos, la suma, el promedio, las variancias. Y la tabla de análisis de varianza. Aquí nos da el valor de la F calculada, nos da el VP, vean aquí el VP que es 0.1894, mayor a 0.05, incluso mayor que un 10%, entonces en este caso no se rechaza ni a un 5 ni a un 10%, y el valor crítico que es el valor de la tabla con 5% de significancia. Entonces la decisión sería no rechazar H0, mayor el VP que el alfa. Y no hay evidencia para decir que al menos una calificación promedio es diferente según el programa de capacitación. Yo puedo decir que los promedios son iguales. Puedo aceptar la hipótesis nula. Sí, porque estamos diciendo que no son diferentes. Ah, no son diferentes. Entonces puedo aceptar que son iguales. Ahí. Sí, porque no lo estoy rechazando. Ok, nunca decimos que los promedios son iguales, ¿verdad? Nunca afirmamos la hipótesis nula. Lo que no tenemos evidencia es para decir que son diferentes o que son estadísticamente diferentes este promedio con respecto a este. Pero yo no puedo decir que son iguales porque 80 es diferente a 81 y 81 es diferente a 85. Lo que pasa es que esas diferencias no son estadísticamente significativas. Entonces, cuidado, ¿verdad? No podemos afirmar H0, ¿verdad? Nunca aceptamos H0. ¿Hay evidencia o no hay evidencia para rechazarla? En este caso no hay evidencia para rechazarla. Entonces yo puedo afirmar con un 5% de significancia que no hay evidencia para decir que al menos una calificación promedio es diferente, ¿verdad? Yo no puedo decir que son iguales. O sea, en realidad lo que estoy probando es que las diferencias no son estadísticamente significativas. Existen diferencias, ¿verdad? Que se producen porque yo tengo métodos de capacitación diferentes y eso era lo que quería demostrar aquí, ¿verdad? Que, bueno, que el método autodidacta es menos efectivo que el método por computadora por supervisor, o que el método por supervisor funciona muchísimo mejor, pero parece que no, ¿verdad? Parece que el tratamiento no está marcando esas diferencias, ¿verdad? No son estadísticamente significativas. Entonces aquí cualquiera de los tres métodos que utilicemos, ¿verdad? Para las calificaciones y para los niveles de productividad, que era lo que quería hacer el director de la empresa, pues cualquiera de los tres métodos los pueden utilizar. No hay diferencias significativas. No sé si hasta aquí hay alguna duda.
Muy bien, entonces aquí en Excel repaso el paso 0, siempre identificar la variable respuesta y los tratamientos. El paso 1, definir las hipótesis. En la hipótesis nula siempre vamos a tener igualdad del promedio de la variable respuesta según cada uno de los tratamientos, ¿verdad? Que son los niveles del factor. En este caso son 3, pero pueden ser 3, 4, 5, 6, ¿verdad? O sea, ahí pueden tener la cantidad de promedios que quieran, ¿verdad? Aquí estoy poniendo un ejemplo con 3. En la hipótesis alternativa vamos a probar o a verificar, a buscar evidencia para decir que al menos una calificación promedio o al menos un par de calificaciones promedio, porque si es una es porque está comparada con otra, entonces al menos un par de calificaciones promedio es diferente según el método de capacitación, ¿verdad? El método es el que está generando las diferencias. Eso es lo que queremos demostrar con la F, ¿verdad? Al comparar las variancias. Voy a devolverme aquí nada más un momentito al ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, aquí yo sé que estas personas sacan una calificación diferente a estas por el método, ¿verdad? Y eso es lo que queremos demostrar. Pero ¿por qué la persona 1 saca un promedio diferente que la persona 2? ¿Qué hace que se produzca eso? ¿Por qué no todos se sacan un 80 o un 100 o un 90? Porque alguien se sacó un 85 y alguien un 72. ¿Qué influye en eso? La persona, la forma de estudio. La forma como estudia. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? El conocimiento, profe. Ajá, el conocimiento. Bueno, aquí estamos midiendo, ¿verdad? Los niveles de productividad. Entonces, bueno, ¿qué tanta motivación tenía ese día para estudiar o para llegar a utilizar esa máquina o ese proceso que iba a realizar, ¿verdad? Entonces, hay muchos factores que determinan este valor, ¿verdad? Y que son factores que no podemos medir, que son errores aleatorios, ¿verdad? Ese es el componente del error aleatorio. Aquí yo estoy midiendo la variación que se produce por tener un tratamiento. No sé si recuerdan aquí, ¿verdad? La variación entre con respecto a la variación dentro. Eso es lo que estoy comparando aquí. Entonces hay una variación que se produce porque yo estoy separando mis poblaciones con respecto a un tratamiento en particular, ¿verdad? Que utilicen un método o que utilicen otro método de estudio o de capacitación. Pero hay una variación que se produce dentro de las muestras, que es esa que estamos conversando aquí, ¿verdad? ¿Por qué la persona no se saca, y la persona 1 y la persona 2, por qué sacan calificaciones diferentes? Entonces, bueno, sí, influye mucho el método de estudio, las horas que le dedicó, la motivación que tenga, no sé, hay como muchos factores que intervienen ahí, que es lo que llamamos el efecto del error, ¿verdad? El error aleatorio que no lo podemos medir, ¿verdad? Simplemente podemos medir si los métodos están generando algún tipo de impacto, ¿verdad? En las unidades experimentales, si se produce una fuente de variación. Por eso me quería devolver ahí. Ok, voy otra vez a Excel. Estoy compartiendo Excel, ¿sí? Sí, profe. Okay. Ok, entonces, paso 0, paso 1, paso 2, ya lo teníamos, nivel de significancia. Y paso 3 es el cálculo del estadístico de prueba, que con el estadístico F, ¿verdad? El estadístico que vamos a utilizar es la F de Fisher, ¿verdad? De Donald Fisher, que fue el estadístico que utilizó por primera vez la técnica esta de análisis de varianzas, analizando las variaciones que se producen y comparando la variación que se produce entre los tratamientos respecto a la variación que se produce dentro de los tratamientos. Entonces, ese análisis de variancia, vamos a resumir todos los cálculos en esa tablita. Y lo vamos a hacer con la función de datos, análisis de datos. Vamos a usar esa función y vamos a buscar el que dice análisis de variancia de un factor. Ahí le vamos a dar a aceptar. Ok, rango de entrada, escogemos los datos. Profe, disculpe, ¿cómo Sí. agrega uno la parte de análisis de datos al Excel? Es que a mí no me aparece.
Ajá, aquí en esta pestañita que es como un triangulito al revés, triángulo como señalando hacia abajo, ahí, Ok, sí. ahí ingresa donde dice más comandos, Ok. luego complementos, Elementos. Ajá. ahí en complementos escoge la que dice herramientas para análisis, usted la debería tener aquí abajo en aplicaciones Sí. inactivas, y le da ir, Ir. y ahí marca con un check el que dice herramientas para análisis y le da aceptar. Ok, listo. Gracias, Ujú, profe. ok, mucho gusto. Entonces, en datos, análisis de datos, buscamos el comando que dice análisis de variancia de un factor, le damos a aceptar y marcamos los datos. Vean que estoy marcando incluso los rótulos, ¿verdad? Los nombres de los tratamientos. Entonces le voy a poner aquí rótulos en la primera fila. Además, los datos están en columnas. Por lo general vamos a acomodar los datos así en columnas, ¿verdad? Los datos para realizar el análisis de variancia. Este alfa, al igual que cuando hacíamos la prueba Z o la prueba T, lo que hace referencia es para buscar el valor de la tabla. Entonces, solamente la persona que ejecuta el comando puede verificar con cuánto nivel de significancia está calculado el valor de la tabla. Entonces, por default, Excel siempre lo deja a 5%, pero se puede cambiar, ¿verdad? A 1% o a 10%, que son los niveles que hemos manejado. En general, esto no lo usamos, ¿verdad? El alfa, porque no vemos el valor de la tabla, lo que vemos es el valor de la probabilidad asociado a la F, asociado al estadístico calculado. Y como opciones de salida, bueno, en un rango, en un libro nuevo, en una hoja nueva, yo lo dejo así por default, en una hoja nueva, y o lo podemos poner aquí si quieren. Rango de salida marcan aquí para que quede de una vez. Aquí marcan como la celda, le dan rango de salida y después se posicionan aquí y marcan la celda donde quieren que quede el resultado. Y ahí le dan a aceptar. Entonces aquí nos da la tablita que ahora les mostré, ¿verdad? Entonces la tabla resumen, los tres grupos que tenemos, ¿verdad? O los tres tratamientos, el total de datos para cada uno de los tratamientos, la suma de esos datos, ¿verdad? Cada tratamiento, el promedio de cada uno de los tratamientos y las variancias. Esos son como generalidades, ¿verdad? Datos a nivel descriptivo, cuenta, suma, promedio y variancia. Y aquí entonces tenemos el resumen de la tablita. Si ustedes ven ahí en la página 17 del libro de fórmulas, ahí dice fuente de variación, tratamientos. Tratamientos es la fuente de variación entre grupos, ¿verdad? Que se produce este y este, ¿verdad? Entre grupos es entre este y entre este. Y entre este, ¿verdad? O sea, entre cada uno de los grupos. Entonces, entre grupos es tratamientos. En la página 17 dice tratamientos. Excel le pone entre grupos. Dentro de grupos hace referencia a la fuente de variación del error que les mencioné ahora. Aquí están las sumatorias, aquí están los grados de libertad, los promedios de los cuadrados, la F, ya que es la división de este entre este, y la probabilidad. Y el valor crítico, que es el valor de la tabla con un 5% de significancia. Entonces, este lo voy a poner aquí en inicio, ajustar texto, para que ustedes vean los nombrecitos de cada uno de los valores que tenemos ahí en la tabla de análisis de variancia. Pues al final de cuentas, el paso 3 es este valor de aquí, es la F, ¿verdad? Ese es el paso 3, entonces aquí debería de poner 1.94. Ese es el resultado de todos estos cálculos, las sumatorias, los grados de libertad, los promedios de cuadrados. Al final lo que tengo es ese valor de la F. Y aquí comparo usando el método probabilístico, entonces, que es el paso 4. La decisión sería con un 5% de significancia. Ay, perdón, esa es la conclusión. Voy a poner aquí. La decisión sería no rechazar. Aquí comparo VP con alfa, que era el 5%. VP es esta. 0.1893, eso es mayor que 0.05.
La decisión sería no rechazar. Cuando la probabilidad es mayor, entonces no rechazo. Una consulta. En este tipo de verificación no se hace el método estadístico con el estadístico de prueba. Pueden usar cualquiera de los dos, el estadístico o el probabilístico. Lo único es que aquí sí tienen que tener en cuenta con cuánto alfa se hizo este. Entonces, si ustedes tienen los datos, no hay problema. Ustedes controlan, digamos, de alguna manera el alfa. Porque aquí nos piden 5%. Por default Excel lo saca 5%. Pero si yo les pido la prueba, por ejemplo, al 10% de significancia o al 1%, ya este valor va a cambiar. Pero estos no cambian. Por eso es que yo siempre utilizo, o siempre, por lo general, en la práctica se utiliza el método probabilístico. Uno da el valor del estadístico y da la probabilidad asociada a ese estadístico. Pero si quiero usar el otro método, no hay problema. Digamos, no hay nada que me diga que no lo use. ¿Verdad? Yo puedo usar cualquiera de los otros métodos. Ok, este valor crítico para F sería, por así decirlo, el valor de la tabla. Ajá. Y el otro, el 1.94 sería como el calculado. El cálculo, exacto. Ok. Creo que una consulta. Sí. El VP que se le está dando es el rojo que tiene marcado en probabilidad. Ajá. Porque dan decimales diferentes. O sea, está redondeado el último. Redondeado, sí. Okay. Sí, el de abajo tiene más, es el 9 que lo redondeó 1, pero ya lo voy a poner exactamente igual para que queden ahí. Ok, entonces la conclusión sería que no hay evidencia para decir que al menos uno de los métodos de capacitación, al menos una de las calificaciones promedio, ¿verdad? Es un promedio de calificaciones. Es diferente según el método de capacitación. Este es el que decía el compañero. Aquí nada más los redondeamos y ahí quedan iguales los valores. La hipótesis alternativa debe estar lo más especificada posible. Siempre vamos a hacer referencia al promedio de ¿qué? El promedio de la variable respuesta, en este caso a la calificación. Y es diferente con respecto a qué. Entonces aquí es donde metemos los tratamientos. Entonces, lo que está generando las diferencias entre las calificaciones promedios es el método de capacitación, ¿verdad? Aquí, este método de capacitación es diferente a este otro y es diferente a este otro. ¿Qué es lo que nos está diciendo el análisis de variancia? Que no. Que esas diferencias no son estadísticamente significativas, ¿verdad? Entonces, tanto la hipótesis alternativa que les acabo de mostrar aquí, ¿verdad? Como la conclusión tiene que ir bien especificada. ¿El promedio de qué? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le estoy calculando el promedio? Porque a veces se confunden y ponen el promedio del método, y no es el promedio del método, es el promedio de la calificación, según el método. ¿Verdad? El método es el tratamiento, es el que genera las diferencias. En este caso no hay diferencias significativas, ¿verdad? Y también es importante esta última palabrita, que es a nivel poblacional, ¿verdad? O sea, aquí estamos trabajando con ¿cuántos datos? ¿Cuánto era el tamaño de la muestra? ¿Cómo lo sacamos? 14. 14, ajá. Vean que aquí les da el total de datos. Si tuvieran la tabla de datos, los cuentan, ¿verdad? Ahí seleccionan los datos y aquí les da el total de datos, 14. Y si no, aquí también en cuenta, ahí les va a dar en la tabla resumen. Si no tuvieran esto y les dan solo la salida de Excel, ahí les está diciendo que son 14 datos. Y ese director de esa empresa, no sabemos cuántos empleados trabajan ahí, ¿verdad? Está tomando una muestra de 14 empleados en forma aleatoria, pero estamos generalizando que para todos los empleados de la empresa, para poder medir los niveles de productividad usando el método autodidacta por computadora con un supervisor, no hay diferencias significativas en las calificaciones promedios independientemente del método que se utilice. Esto a nivel poblacional, no solo a nivel de estos 14 empleados que fueron los que aceptaron someterse a la prueba, ¿verdad? Sino que en general, de todos los empleados de la empresa. Por eso generalizamos aquí los datos a nivel poblacional. Y siempre es importante identificar
o especificar la significancia, cuál es el margen de error con el que estamos trabajando, ¿verdad? Porque hay una posibilidad de equivocarse, nunca tenemos 100% de certeza, ¿verdad? Porque si quisiéramos 100%, tendríamos que trabajar a nivel poblacional y aquí trabajamos con muestras, ¿verdad? Aquí estamos trabajando con una muestra de tamaño 14. Hay una posibilidad de un 5% de equivocarnos, un margen de error de un 5%. Se seleccionan aleatoriamente 13 funcionarios de 3 entidades para comparar si existen diferencias significativas en la edad promedio. Entonces, en el cuadrito va... Perdón. Voy a copiar esta y voy a pegarla aquí para más fácil. Y le vamos cambiando los datos. Ok. Dígame, ¿qué va en el cuadrito? Ok, gobierno central. Entonces, para abajo, 42, 43, perdón, 42, 33, 35, 35. 52, no, 45, 52, 51 y 32. Y 32. Ajá, así. Luego, entidades autónomas. Es 29, 28, 37 y 27. Y luego empresas privadas. Y 23, 22 y 24. Ok. Y el enunciado otra vez para ir apuntando la variable respuesta y los tratamientos. No sé si los compañeros lo ven. Creo que es edad promedio, pero dice, se seleccionan aleatoriamente 13 funcionarios de 3 entidades para comparar si existen diferencias significativas en la edad promedio. Ok. Entonces la variable respuesta. ¿No sería la edad promedio? La edad, muy bien, la edad es a la cual le calculamos el promedio y los tratamientos. Gobierno central, entidad autónoma y empresas privadas. Muy bien, son los 3 tipos de instituciones. Entonces la variable respuesta es la edad y los tratamientos serían 3 tipos de instituciones. Muy bien, entonces al menos una edad, esa es la variable respuesta, edad promedio, o al menos un promedio de edad es diferente según el tipo de institución donde trabaja, ¿verdad? ¿Decía el nivel de significancia o no nos dan significancia? No, profe, no nos dan. Bueno, dejémoslo así. Y no lo trabajamos al 5% y ahí lo trabajamos con el valor de P. Para ver si hay evidencia para rechazar o no. Entonces voy a borrar aquí esto. Era el análisis de variancia anterior. Y aquí la decisión que todavía no sabemos ni la conclusión. El mismo esquema de prueba de hipótesis, nada más trabajando ahora con más de 2 promedios. Entonces, tengo aquí planteados los datos, ¿verdad? Siempre la variable respuesta y los tratamientos, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa en el paso 1. Y nivel de significancia no nos lo dan. Aquí tenemos los datos y entonces hacemos lo mismo que hicimos anteriormente. Entonces, en datos, análisis de datos, análisis de variancia de un factor. Ahí le vamos a dar a aceptar. Y seleccionamos los datos. Entonces, selecciono aquí los datos.
Rótulos en la primera fila. Voy a dejar el alfa ahí por default. Y el rango de salida sería aquí. Y le vamos a aceptar. Nos dice que hay 6 datos en el primer tratamiento, ¿verdad? La institución, gobierno central, 4 datos en entidades autónomas y en empresas privadas hay 3 datos. Voy a calcular aquí nada más los promedios para saber si a nivel descriptivo son diferentes o son parecidos, ¿verdad? Eso siempre es importante guiarse un poco aquí. Ah, bueno, aquí lo tenemos. Aquí tengo los promedios. Ok, entonces vean, la edad promedio en el gobierno central, 43 años, digamos, si redondeamos ahí para arriba. En entidades autónomas, 30. Y en empresas privadas, 23. Entonces, ¿cómo ven estos promedios? ¿Los ven parecidos? ¿Los ven diferentes? Diferentes. Bastante, ¿verdad? Como que hay diferencias más marcadas con respecto al ejercicio anterior, que las calificaciones promedio eran 80, 81, 85, incluso todas en el mismo rango, ¿verdad? De 80. Podríamos decir, de 80 a 85 era el nivel de variación ahí. Pero esto sí, y 40, 30 y 20. Entonces, como que hay diferencias más marcadas. ¿Esperaríamos rechazar o no rechazar la prueba? Rechazar. Esperaríamos rechazar, porque estos promedios son muy diferentes, entonces eso es lo que estamos buscando. Evidencia para decir que, bueno, la edad promedio de los funcionarios según el tipo de institución donde trabajen es diferente. Y de hecho ya se dan diferencias a nivel descriptivo, ¿verdad? Esto es como un resumen a nivel descriptivo, pero a nivel inferencial hacemos la prueba de hipótesis, el análisis de variancia. Aplicamos esa técnica ahí. Entonces vean que la F me da 9.81. Ese valor, voy a hacer la referencia aquí, voy a ponerle igual y voy a hacer la referencia a ese valor. Ese 9.81 es el estadístico calculado. Siempre es importante identificarlo en el paso 3. Y a ese estadístico le calculo la probabilidad asociada para poder tomar la decisión. Entonces ese VP, voy a hacer referencia aquí a este mismo valor. Corrió una línea. Bueno, no importa. Entonces, aquí voy a establecer el alfa. Recuerdan que no me lo daban aquí en el paso 2. Voy a ponerlo aquí. Ustedes me dicen que alfa pongo. Con ese VP. ¿Cuál es el nivel de significancia con el cual, cuál es el mínimo nivel de significancia con el cual puedo rechazar? 1%. Puedo rechazar al 10, puedo rechazar al 5, puedo rechazar incluso al 1%. Esto es menor, es una probabilidad muy baja, 0.0043. Profe, Sería rechazar, sí. ¿no sería ideal poner la misma que usamos para hacer la tabla? ¿O da igual? Este valor ya no nos sirve. Tiene toda la razón. Bueno, aquí voy a borrarlo, o no sé qué le hacemos a esto. Voy a ponerlo, se puede poner tachado. Le puedes poner un comentario. Exacto. Si pongámosle este valor es al 5%. Ajá. Exacto, porque aquí estoy trabajando nada más el F calculado y la probabilidad asociada al F calculado. No estoy trabajando con este. Tiene razón la compañera. Si quisiéramos trabajar con el método estadístico hay que cambiarlo, ¿verdad? Porque aquí ya definimos que al 1% se rechaza. Entonces, tener cuidado ahí con eso. Ajá. ¿Puede repetir por qué es que hacemos esa lógica para hacer 0,01 de alfa? Por la probabilidad. Recuerden que las probabilidades son valores entre 0 y 1. Entonces, entre más pequeña sea la probabilidad, más pequeño voy a fijar el nivel de significancia. Entonces, yo hago la comparación. Trabajamos tres niveles de significancia. 10%, o 0,1, 5%, 0,5 o 1%, 0,1.
Entonces yo me fijo, esto es mayor o menor que el 10%. Menor. Menor. Mayor o menor que 5%. Menor. Menor. Menor y mayor o menor que 1%. Menor. Menor. Entonces, en cualquier nivel de significancia que yo fije, esta probabilidad es menor. Entonces, yo puedo trabajar con un mínimo nivel de significancia. Entonces, yo puedo decir que esto es significativo al 1%. Entonces, estos dos niveles, digamos que no los voy a utilizar y voy a trabajar este nivel de significancia al 1%. Eso es como porque siempre escogemos el más bajo. Exacto. Escogemos el nivel más bajo. Digamos, porque el VP es muy bajito. Exacto. Sí, si hubiera estado entre 1 y 5, entonces rechazamos al 5. Si hubiera estado entre 1 y 10, entonces rechazamos al 10. Y una probabilidad mayor al 10%, como era esta, que esta nos daba 18, ¿no? 18.9, entonces en este caso no rechazamos. O sea, esta probabilidad es mayor que 1, es mayor que 5 y es mayor que 10. Aquí se estableció un nivel de 5%, pero si yo quiero decir, no, yo voy a subir un poquitito el error y me la voy a jugar. Bueno, no, ni siquiera subiendo el margen de error puedo rechazar porque la probabilidad es muy alta, es más alta de un 10%. Entonces, bueno, aquí teníamos 5% de significancia, pero esa es la idea, digamos, a partir de la probabilidad poder establecer el nivel de significancia mínimo con el cual puedo rechazar la prueba. Ok, gracias. Sí, mucho gusto. Pues bueno, aquí rechazamos. Profe, Sí. entonces, en el ejemplo 2, sería, digamos que al revés, o sea, usted primero lo rechaza y luego busca el nivel de significancia mínimo al que puede rechazar. En el caso anterior ya usted tenía un resultado porque ya tenía el nivel de significancia, o sea, ya sabía que... Más o menos, digamos. Vamos a ver, aquí yo puedo poner aquí un signo de pregunta, ¿verdad? Digamos que yo no conozco la significancia. Ese valor de la significancia, ¿para qué me sirve? Bueno, para establecer el límite entre la zona de rechazo y no rechazo, que es este valor 3.98. Pero vean que yo este valor no lo estoy usando en ningún lado. Entonces, yo aquí puedo establecer 1% y no rechazo. Puedo establecer 5% y no rechazo. Puedo establecer 10% y no rechazo. Entonces, cualquier nivel de significancia que yo establezca, la prueba no es significativa, ¿verdad? La prueba, la decisión que estoy tomando es no rechazar. ¿Por qué? Porque ese nivel de significancia lo estoy fijando a partir de esta probabilidad. Si es de VP, esa probabilidad que está asociada a este valor que está en negrita, que es el estadístico calculado, si esa probabilidad es muy grande, mayor que el 10%, no puedo rechazar la hipótesis nula con ningún nivel de significancia. ¿Qué es lo que pasa? Que uno puede jugar, digamos, uno puede variar estos niveles de significancia dependiendo de esta probabilidad. Siempre valores entre 1 y 10, ¿verdad? 1, 5 o 10, esos son como los niveles que usamos. Ahora, aquí yo puedo usar un 0.01%, un 0.03%, y sí, también voy a rechazar, ¿verdad? Porque aquí la probabilidad es de 0. Esto lo pongo en porcentaje, 0.44%. Entonces, cualquier valor superior a ese en alfa me va a permitir rechazar la prueba. No sé si queda claro. Ok, entonces en este ejemplo 2, ahí en lo que está mostrando la pantalla, la probabilidad, me tiró esa probabilidad porque yo puse que para el estadístico teníamos por default un 0.05. No, esta probabilidad está asociada a este estadístico calculado. O sea, este estadístico sale de los datos. De los datos que yo tengo aquí, yo hice sumatorias de, bueno, yo no, Excel hace las sumatorias de cuadrados y nosotros al final de cuentas dividimos. Para obtener este F, Excel lo que está haciendo es dividir este valor entre este. Y a partir de ahí nos da, con este valor, nos da la probabilidad de asociada a este valor. Entonces, estas son las dos cosas que ocupo. Esta en el paso 3, el F, y la probabilidad en el paso 4. Pero este valor no lo estoy tocando. O sea, aquí no necesito el alfa. El alfa lo establezco aquí para poder rechazar o no. Ok, listo. Gracias, profe. Bien. Aquí me puedo volver para que no nos quede signo de pregunta y decir que establecimos un 1%. En el otro caso habíamos establecido 5, que ya no lo daba el enunciado, ¿verdad? 5%.
0.05, aquí 0.05 y para que nos quede igual. Y aquí entonces dijimos 1%. Este valor habría que cambiarlo. No sé si alguien lo cambió al 1%, si alguien hizo la prueba otra vez con los datos, y si no, nada más tener en cuenta, tener cuidado, ¿verdad?, de no usarlo, porque este está al 5. Si lo van a usar, entonces la conclusión, el alfa, la decisión, todo va con 5%. Bueno, entonces trabajamos con uno, dice que con un 1% de significancia. ¿Quién me ayuda con la conclusión? Hay evidencia para decir que era lo que teníamos planteado aquí en la hipótesis alternativa. Al menos una edad promedio es diferente según el tipo de institución. Exacto. Todo lo que está en la hipótesis alternativa. ¿Hay evidencia o no hay evidencia para afirmar eso? En este caso. Hay evidencia porque se rechazó. Exacto. En este caso hay evidencia. Y eso a nivel general, ¿verdad? A nivel poblacional. Me avisan si vamos iguales hasta aquí. Ajá. Se dice que es diferente, no había que hacer como dos, digamos, como la vez pasada, que cuando era diferencia se hacía, digamos, se hacían dos procedimientos, por así decirlo. Sí, ya vamos para eso. Ya vamos ahí. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe, lo único tal vez es que usted tomó la decisión ahí de rechazar. O sea, uno siempre va a tomar esa decisión cuando no le dan el nivel de significancia. Siempre va primero a buscar rechazar el p-value. Siempre en cualquier prueba de hipótesis, eso es lo que andamos buscando, ¿verdad? Andamos buscando evidencia para rechazar. Vea que en el ejercicio anterior yo tenía 3 métodos de capacitación, entonces, ¿yo qué ando buscando? Bueno, que existan diferencias en los promedios según el método de capacitación, porque yo estoy, qué sé yo, invirtiendo en método autodidacta o en método por computadora o en método con supervisor. Pero si yo hago la prueba y no me da diferencias significativas, bueno, usen cualquier método y en una empresa y el más económico, ¿verdad? O sea, si todos los métodos me van a generar una calificación promedio similar, ¿verdad? No puedo decir que son iguales, pero bueno, que no hay diferencias significativas en las calificaciones promedio. Entonces, puedo usar cualquiera de los 3 métodos. Entonces, el alfa, en realidad yo lo fijo a partir del valor de la probabilidad que genera este estadístico calculado, ¿ya? Entonces, si el nivel de significación, si la probabilidad es una probabilidad muy grande, no hay evidencia para rechazar, independientemente del nivel de significancia que yo fije. Bueno, con los 3 niveles que les he dado de referencia, ¿verdad? 1, 5 o 10. O sea, cualquier probabilidad mayor al 10%, bueno, significa que los promedios no son diferentes según el tratamiento que estoy estableciendo, según los diferentes niveles del factor. Okay, perfecto, Ajá. profe, gracias. Sí, ahora aquí, ¿verdad? En este otro, sí se marcan más las diferencias, son diferencias significativas. ¿Cómo lo veo? Bueno, con el estadístico calculado y la probabilidad asociada a ese estadístico. Es una probabilidad muy baja, menor al 5%, menor incluso al 1%. Entonces, yo puedo decir que con 1% de significancia existen diferencias significativas, ¿verdad? Estos promedios son estadísticamente diferentes, ¿verdad? Ya sí son más marcadas las diferencias. Y ahora, bueno, no sé si hasta ahí le queda la consulta. Sí, profe, muchas gracias. Profe, una consulta. Sí. Este cuadro que nosotros hacemos acá, entonces podemos volver a ponerlo y nada más en el alfa lo cambiamos a 0,01 y ya nos tendría que dar el valor bien del último, del valor crítico. Exacto. Sí, habría que volverlo a hacer, no sé si alguien lo hizo, habría que volver aquí a seleccionar los datos. Y cambiar el alfa nada más. Exacto, cambiar el alfa al 1% como para tener el cuadro bien hecho, ¿verdad? Como dice usted aquí. Alfa al Profe, 1%. una consulta. Sí. Es que yo llegué tarde porque en mi caso fue la electricidad. Esta parte del cuadrito siempre vamos a utilizar el que dice análisis de varianza de un factor. Sí, por el momento. Los ejercicios que estamos viendo, sí, análisis de varianza de un factor. Gracias. Eso se hace con análisis de datos.
Sí, datos, análisis, datos. Ujú. Profe, Sí. aunque en el ejercicio no diga eso de al menos una edad, siempre tenemos que utilizarlo así como al menos una. Uno o dos. Digamos, yo uso uno porque yo sé que si una es diferente es porque está comparada con otra. Pero si a ustedes les queda más claro, es que por lo menos dos son diferentes. O sea, al menos un par de promedios es diferente de la edad. Porque si yo digo, ok, qué sé yo, vean que aquí ustedes tienen 42, 30 y 23. Entonces, 42 es diferente de 30 o es diferente de 23 o 30 de 23. O sea, siempre, si al menos una es diferente, es porque está comparada con otra. Entonces pueden poner eso, al menos una es diferente o al menos un par es diferente. Ok, sí, es que como en el ejercicio 1 sí venía como explícito al menos una, pero en este 2 no. Entonces esa era mi pregunta. Sí. Sí, al menos una o al menos un par de promedios son diferentes. Ok, hasta aquí vamos bien. Profe, disculpe, al final, Sí. ¿cuál es el valor crítico que da con el 0,01? 7.56. Ok, perfecto, gracias. Ajá, aquí lo saqué con 1%. ¿Y qué es lo que les digo? Digamos, uno cambia el alfa, pero estos valores no cambian, F y la probabilidad no cambian. Por eso Profe, es que uno siempre, digamos, hace referencia, perdón, al estadístico calculado y al valor de la probabilidad asociada a ese estadístico calculado. Este valor, digamos que uno casi no lo usa. Sí. ¿cómo sabemos cuándo cambiamos el alfa, digamos? Se los tienen que dar. O sea, para poder sacar este valor les tienen que dar el alfa. Si no se los dan, entonces trabajan con esto. Y ustedes lo definen a partir de VP. Sí. Profe, ¿y qué pasa en un caso que no nos lo den, pero que al usarlo con el VP, tal vez nos dé a 2, el menor? O sea, que tal vez nos sirva al 10% y al 5%. Ajá. Entonces, ¿qué Con el hacemos? El mínimo. menor. Exacto. Ok. Exacto. Rechaza con el mínimo. Si rechaza con 10 y rechaza con 5, lo deja al 5. Ujú. Siempre busco lo que me haga rechazar, profe. Siempre buscando evidencia para rechazarse. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, profe. ¿Está claro la técnica que estamos utilizando? Ok. Ok, entonces, para responder a la pregunta que hizo Cristian, creo. Aquí dicen, estamos en la conclusión, que por lo menos un par o por lo menos una edad es promedio, una edad promedio es diferente según el tipo de institución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la institución que genera, ¿verdad?, mayores diferencias? Si es gobierno central con entidad autónoma, ¿verdad? 42,30, o gobierno central y empresa privada, 42 y 23, o entidad autónoma y empresa privada, ¿verdad? Porque vean que si yo saco las diferencias entre los promedios, pareciera que hay una diferencia más grande o más marcada si yo comparo la edad promedio del gobierno central con respecto a la empresa privada, ¿cierto? ¿Verdad? Aquí pasa de 23 a 43, hay como más amplio ese rango de esa diferencia entre esos dos promedios. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a establecer entre qué parejas de promedios resulta significativa esa diferencia, porque esta conclusión es en general. Yo puedo decir que al menos una es diferente o al menos un par es diferente, ¿verdad? Ok, pero ¿cuáles son las parejas de promedios que muestran o que marcan diferencias significativas? Entonces, en el libro de fórmulas, en la página 18, ahí dice prueba para la diferencia de pares de medias. Ahí tenemos que ubicarnos primero con los datos y el tipo de diseño que estamos utilizando.
tanto en el ejercicio 1 como en este segundo ejercicio, estamos trabajando con diseños desbalanceados. Es decir, existe diferente cantidad de filas, de casos, ¿verdad? O de unidades experimentales en cada uno de los tratamientos. Cuando existe la misma cantidad de datos en cada tratamiento, se dice que es un diseño balanceado. Cuando la cantidad de datos es diferente para cada tratamiento, se dice que el diseño es desbalanceado. Entonces vamos a la página 18 del librito de fórmulas, a donde dice diseños no balanceados, y vamos a calcular ese valor que dice DMS, diferencia mínima significativa, para J y para K, como subíndices. No sé si tienen el librito de fórmulas a la mano, si me van siguiendo con lo que les estoy diciendo. Profe, perdón, balanceado es que hayan la misma cantidad de observaciones en cada lado. Exacto, en cada tratamiento. Digamos que aquí yo tengo un 82. ¿De personas o la suma? Las filas son las mismas. Digamos, yo aquí tengo 5 datos, aquí tengo 5 datos, aquí tengo 5 datos. Eso es un diseño balanceado. Bueno, aquí este dato no estaba, yo lo acabo de inventar, pero eso es un diseño balanceado. Esto es un diseño desbalanceado. Aquí es la misma cantidad de datos, pero aquí no. Con solo uno que tenga menos datos o más datos, ya es un diseño desbalanceado. Cuando existe diferente cantidad de filas en cada tratamiento. Eso es lo que identifica si es balanceado o desbalanceado. Profe, ¿y se tiene que utilizar una fórmula diferente para si es desbalanceado y si es balanceado? Sí, porque el diseño balanceado es más fácil. Digamos, si aquí todos tuvieran 5, y la F abajo el denominador es el mismo, es 5. Pero como este tiene 4, este tiene 5 y este tiene 5, entonces el denominador cambia para hacer las parejas de promedios. El denominador es este, la cantidad de datos en el método que estamos usando. Aquí es la institución, vea que aquí hay 6 datos, aquí 4, aquí 3. Entonces, aunque aquí 2 son iguales, este es diferente, entonces ya nos echa a perder, digamos, el diseño. Ya no es balanceado, entonces ya tenemos que hacer un DMS, un cálculo para cada pareja de promedios. Si fuera balanceado, solo se hace uno, pero si es desbalanceado, hay que hacer uno para cada pareja de promedios. Entonces, estamos con este ejercicio. Ok. Entonces, diferencias entre pares de medias o DMS, ¿verdad? Diferencia mínima significativa. DMS, ese es el paso que sigue, digamos un paso 6, podríamos decirle aquí, siempre y cuando la hipótesis se rechace. En el ejercicio anterior, como no rechazamos, el ejercicio queda hasta ahí, ¿verdad? No hay evidencia para decir que al menos uno es diferente, entonces no tengo que sacar diferencias, porque no hay, digamos, a nivel poblacional, a nivel de la prueba general, no hay diferencias. Pero aquí sí, aquí rechazamos, por lo tanto estamos diciendo que sí existen diferencias en por lo menos un par de promedios. Entonces, ok, identifiquemos entre qué parejas de promedios están esas diferencias. Voy a hacer aquí el promedio de gobierno central. Voy a abreviar aquí GS para gobierno central. Menos, el otro era entidades autónomas, creo. Después gobierno central con empresa privada. Y después entidades autónomas con empresas privadas. Voy a hacer esto un poquito más chiquitito. Ahorita se los hago grandes para copiar aquí los promedios de cada uno. Gobierno, entidades y empresas. Ok, entonces, dice que el promedio del gobierno central es este. Gobierno central y entidades autónomas. Y aquí voy a restar
Entidades autónomas, 30.25, gobierno central y empresas privadas, y entidades autónomas y empresas privadas. Aquí voy a hacer las restas de estas parejas de promedios, ¿verdad? Me avisan si vamos iguales hasta aquí. Profe, no entendí dónde sacó los números. De aquí arriba, de la tabla resumen. Aquí están los promedios. Ah, ok. Ajá, y aquí están los grupos para identificarlos. Entonces tengo que comparar si gobierno central es diferente de entidad autónoma, gobierno central con empresas privadas y entidades autónomas con empresas privadas. En donde, entre cuáles dos grupos se están marcando esas diferencias. Ok, gracias. Esos son los valorcillos que teníamos ahí. Entonces voy a poner aquí los iguales para hacer las restas. Entonces, este menos este. Este menos este. Y este menos este. Pues hagan ustedes ahí las restas. Me avisan cuando vamos igual. Ok, entonces aquí hacemos las diferencias entre cada una de las parejas de los promedios. Vean que la diferencia entre el gobierno central y las entidades autónomas es de 12. La de gobierno central y empresas privadas es de 19, ¿verdad? Vean que es más grande la diferencia. Y en entidades autónomas y empresas privadas es más chiquitita, 7.25. Pero ¿cómo sé qué tan grande o qué tan pequeña es esa diferencia? Entonces tengo que compararla con algo para determinar si estos promedios, esas diferencias entre esos promedios, es estadísticamente significativas. Entonces, este es como decir el estadístico calculado, ¿verdad? Cuando usamos el método estadístico, este es como el calculado. ¿Y con qué lo comparábamos? Bueno, con el de la tabla, ¿cierto? Pues a ver si era mayor, entonces rechazo, y si es menor, entonces no rechazo, usando el método estadístico. Entonces, este DMS es una formulita que vamos a hacer aquí. Según el libro de fórmulas, dice que tengo que calcular la raíz cuadrada de 1 entre el tamaño de la muestra del tratamiento 1, ¿verdad? O sea, 6. Más 1 entre el tamaño de la muestra del segundo tratamiento. La cantidad de observaciones en el segundo tratamiento. Eso lo voy a multiplicar. Voy a poner otro paréntesis aquí para hacer esta multiplicación. Y aquí voy a hacer otra multiplicación. Eso lo tengo que multiplicar por los cuadrados medios del error, que eran estos. Y eso lo voy a multiplicar por la F. La F con el alfa que definimos. 1% el 1% de significancia. 1 grado de libertad en el numerador y n menos c en el denominador. Estoy haciendo la formulita que está ahí en la página 18. Entonces, pero me falta esa F. Profe, ¿por sí. qué está multiplicando ahí? El que multiplica el E31. El E31 son los cuadrados medios del error. Voy a poner un 1 aquí, nada más para dejar la fórmula creada, pero ya voy a decirles que es ese 1, es que no saqué el valor de la tabla. Es que aquí me están pidiendo un valorcillo, entonces. Este F, tenemos que calcularlo con un 1% de significancia, con 1 grado de libertad en el numerador y n menos c en el denominador. N menos c son los grados de libertad del error, entonces son 10. Este F que yo tengo aquí, que calculamos con un 1%, tiene 2 grados de libertad en el numerador y 10 en el denominador, entonces no me sirve. Porque aquí están comparando 3 promedios, entonces son 3 menos 1, quedan 2. Pero aquí yo estoy comparando 2 promedios, ¿verdad? Aquí es un promedio más específico. Esta prueba que estamos haciendo, este paso adicional, compara solo 2. Entonces 2 menos 1 da 1 grado de libertad en el numerador. Vamos a buscar este valor.
Y eso tiene que estar en fórmulas, insertar función. Vamos a buscar la distribución F. Dentro de las fórmulas estadísticas, la distribución F. Lo que necesito es que me devuelva la invertida de la F, probabilidad, sí, esto, la invertida. Invertida de la F. Probabilidad es 0.01. Grados de libertad del numerador es 1 y grados de libertad del denominador son 10. Pero este será que no viene acumulado. Vuelve al inverso de la distribución F por la izquierda. Esperen chicos, nada más. Aquí es la invertida de la F. Por la derecha. 0.01. 10. Así es. Es esta función que dice CD. Es la cola derecha. Es la que ocupamos acumulada. Un grado de libertad en el numerador. Y 10 en el denominador. 10.04. Sí, esa es. Profe. Verificando aquí en las fórmulas impresas. Sí. ¿Usted podría volver a explicar de dónde salió el 10? O sea, no. El 10. Este. ¿Cuál? Este. Los grados de libertad del denominador. ¿Cuál 10? No, ese. Este. Ajá, ese 10, profe. No lo entendí. ¿Este de aquí o este de aquí? Profe. No, el que está a la par del F1%, Okay. 1 y Ok. Este salió de los grados de libertad del error, de N-C. Ok. Ok, gracias. Okay. Tal vez, bueno, ya casi se nos están acabando como los minutos de la clase. La próxima clase vamos a hacer un ejercicio de rellenar la tabla. Voy a terminar para no dejarlo así a la mitad, nos quedan como 4 minutos, no, mentira, como 9 minutos, para terminar el ejercicio. Pero la próxima, recuérdenme, hacer un ejercicio y completar nosotros la tabla, porque puede ser que les venga en el examen así. Qué sé yo, que esto no se los dan, entonces lo tienen que hacer ustedes. Entonces tienen que saber de dónde salen esos valores. No vamos a hacer sumas de cuadrados, pero sí tienen que saber cuántos son los grados de libertad de los tratamientos, cuántos son los del error, cuántos son los totales, ¿verdad? Porque aquí muy bonito de Excel nos da todo calculado, pero sí tienen que saber de dónde sale eso. La idea es que ustedes se guíen con la tablita, ¿verdad? Con el libro de fórmulas. Pero bueno, por aquello de que les pidan completar ahí tablas de análisis de variancias, ustedes sepan de dónde salen las cosas. Entonces, retomo aquí ya lo último para cerrar la clase. El DMS, entonces, es la raíz cuadrada de 1 entre la cantidad de datos del tratamiento 1, el número de observaciones que existe en el tratamiento 1, más 1 entre el número de observaciones del tratamiento 2, y eso lo multiplico por los cuadrados medios del error, y eso lo multiplico por el valor de la F que obtuvimos aquí de la distribución F invertida a partir del alfa, de ese nivel de significancia, grados de libertad del numerador 1, siempre 1 porque estamos trabajando con parejas de promedios, siempre 1 en el numerador, y el denominador corresponde a los grados de libertad del error, ¿verdad? Que en este caso son 10, el valor puede cambiar. El numerador siempre está fijo, pero el denominador puede cambiar. Entonces, esta formulita es la misma fórmula, nada más que la voy a arreglar, la misma fórmula para Entonces,
Nada más que este cambia gobierno central y empresas privadas. Entonces, el denominador que tenía aquí es el de empresas privadas. Es este, sí, 4 y 3. Eso está bien. Eso está bien. Este es el que está mal. Son los poderes de los cuadrados. Eso está bien, listo. Eso va a ese. Y esta da gobierno central y empresas privadas, que era la última pareja de promedios que estaba comparando. 6 y 3 son los denominadores. Promedio de los cuadrados. El F es este mismo. Ahí tengo las diferencias. Entonces, 12 es mayor o menor que 13. Menor. Menor. 19, mayor o menor que 15. Mayor. Mayor. 7, menor o mayor que 14. Menor. Por lo menos una pareja de promedios tiene que darle significativas. Pudo haber dado las 3 significativas, pudo haber dado 2. En este ejercicio en particular nos da 1. Nos está diciendo que las diferencias son significativas en la edad promedio de los funcionarios del gobierno central y las empresas privadas. Esta es la que genera diferencias estadísticamente significativas. Las otras no. O sea, donde sea mayor la diferencia calculada con respecto al DMS, ahí se marcan diferencias significativas. Entonces aquí tenemos un paso 7, que es la nueva conclusión, que es la conclusión de esos DMS, ¿verdad? Entonces, con un 1% de significancia, la edad promedio de gobierno central y empresa privada es diferente en las poblaciones. O se muestran diferencias significativas entre la edad promedio del gobierno central y las empresas privadas. Profe, ¿se puede poner en el 1595? Es que a mí me dieron al revés, como para ver cuáles usó. Ajá, aquí usé C24, C25, que era entidades. Ah, tiene razón, Ajá, sí. suave, sí. Perdón, gobierno central y empresas privadas, y el otro era entidades autónomas y gobierno central y empresas privadas. Estos son estos dos. Tiene razón, y esta es empresa privada y entidad autónoma, ¿verdad? Sí, así fue como me dio. Excelente, muchas gracias, Martín, por la corrección. Ajá. ¿Puedo volver a poner la fórmula? Verás que a mí me da como 42 y no sé por qué. ¿La fórmula cuál? ¿Cuál de todas? La primera. La primera. La primera, voy a hacer chiquitito esto para que puedan ver de dónde estoy tomando los valores. El C23, que es gobierno central, entre 1 más 1 entre C24, que es entidades autónomas. Aquí es donde tenemos que ir cambiando el denominador, la cantidad de filas en cada tratamiento. Profe, este nuevo estadístico, digamos, ese DMS no tiene nada que ver con el F. Más o menos, digamos, el F es, bueno, un estadístico que se utiliza en la prueba de análisis de variancia para determinar si los promedios son diferentes. Pero el DMS es como el complemento. Una vez que yo hago la prueba general, ¿verdad? De la F, si yo rechazo, tengo que hacer esta prueba, el DMS. O también existe la TUCI, que ustedes lo vieron ahí en la página 18. La TUCI se utiliza para diseños balanceados, TUCI o DMS para balanceados, y para desbalanceados solo DMS. Okay. Pero son, como le dijera, son como complementarias, digamos, a partir del resultado que yo obtengo de la prueba F,
entonces ahí determino si utilizo o no la DMS. En este caso, por ejemplo, en el ejemplo 1 no lo usamos, el DMS, porque no se requirió, ¿verdad? Porque no rechacé la prueba. Si no rechazo, no lo utilizo. Pero si rechazo, ¿verdad? Entonces sí necesito hacer estas comparaciones. Estas se llaman también pruebas post hoc, pruebas de análisis posteriores al primer análisis que uno realiza, que es el análisis de varianza.